Hey, saludos a todos, ¿qué tal? De nuevo, pues esto es los vídeos de la JR que aparecen de vez en cuando por aquí, por YouTube, ya sabéis, yo soy Víctor, y esta es como una versión pues en vídeo de algunos de los podcasts que voy haciendo pues sobre temas de juegos de rol. Aunque en este caso yo creo que lo que traigo aquí es algo que realmente necesita de este impacto visual, porque este pedazo de libro, ¿veis? Este pedazo de tochaco gigante, que además está con un papel, está hecho con un papel satinado de estos, vamos, o sea, con entidad, ¿eh? Esto pesa un montón, de hecho, he usado casi atril muchas veces para leer este libro. Este libro es Monsters, Aliens and Holes in the Ground, A Guide to Tabletop Role Playing Games from D&D to Mothership, ¿no? Esta guía de juegos de rol escrita por Stu Horvath. Stu Horvath es uno de los responsables, es el 50% de un podcast que empezó en 2018, que graba junto a John McGuire, su otro compañero. El podcast es de Vintage RPG Podcast, o sea, el podcast de los juegos de rol vintage. Aunque últimamente el tema vintage y tal es casi 50-50, ¿eh? Hay que decir que no están hablando últimamente tanto, o sea, van ahí alternando, ¿no? Hay algún capítulo que hablan de cosas más clásicas, tipo alguna aventura loca de D&D básico, D&D avanzado, cosas de Chaosium, de las que Horvath se nota que es muy fan del tema Chaosium. Pero también están tocando algunos juegos así más nuevos, juegos indies, a los que invitan también autores y autoras para hablar, que bueno, que no está mal. Pero yo les sigo principalmente por todo el tema clásico, la verdad, eso es lo que más me gusta del podcast. Este pedazo de tocho que básicamente esto es todo lo que tiene que ver con el coleccionismo, con la obsesión coleccionista que tiene Horvath. Lleva ya muchísimo tiempo coleccionando cosas de juegos de rol clásicos y creo que lo oí en un podcast en el que lo entrevistaban y decía que tenía tranquilamente casi 3.000 cosas, entre 3.000 y 6.000 si contaba librojuegos y demás. O sea, bueno, ya podéis ver que la maquetación es muy bonita, muy limpia, la verdad. Es una cosa pues que es muy agradable a la vista. Y bueno, pues esto tiene, ya lo podéis ver, o sea, aparte de que tiene unas páginas bastante densas, tiene más de 400, un poquito más de 440 páginas. Básicamente lo que es un recorrido por todo, cosas que ha ido coleccionando, todo objetos físicos que ha ido coleccionando, todo libros, suplementos, cosas que son de rol pero de manera tangencial, ¿no? Y como podéis ver, pues está dividido en las décadas. En este caso tenemos este principio de la década de los 70, luego tenemos ya la década de los 80 más adelante, que como podéis ver las ilustraciones son una preciosidad, la de los 90, la de los 2000, que está aquí ya pues con el omnipresente D20, que ya sabemos que también pues en los 2000 el D20, al menos en la primera mitad, aquello era un no parar. Y luego pues ya de los 10 de esta última década pasada. Siempre, pues todo lo que hay aquí son básicamente, bueno, primero para empezar, las fotografías están muy bien, todo hay que decirlo. Si veis, es material que el propio Horvath ha contribuido a, pues es todo, él lo dice, es todo cosas que tengo, nada que haya dicho voy a hablar de esto, no, no, tiene que tenerlo físicamente para hablar del tema. Y como podéis ver, estas fotos son maravillosas de las cajas antiguas de Dungeons and Dragons hechas mixtos. También hay unas cuantas de cosas de la llamada de Tulu. Bueno, pues ya veis, empieza con Dungeons and Dragons, con la clásica caja blanca con los tres manuales, habla un poco, pues eso, y ya empieza a hablar de otros juegos, todo va por orden cronológico. Habla de juegos de rol de los años 70, juegos como Bunnies and Burrows, suplementos como Palace of the Vampire Queen, que suele considerarse como de las primeras, o si no la primera aventura, City State of the Invincible Overlord, también, que suele considerarse, pues eso, la primera ambientación urbana para un juego de fantasía. Metamorfosis Alpha, Traveler, maravilloso el diseño de ese primer Traveler también. Lo que es aquí es menos ensayo y más... A ver, sí que es ensayo hasta cierto punto, lo que habla Horvath en los articulitos. Pero es más, bueno, si no lo seguís, en Instagram él lleva desde hace muchos años haciendo en la cuenta @vintagerpg, pues lleva muchísimo tiempo haciendo como versiones más cortas de estos artículos que luego ha expandido para este libro.
lo que hace principalmente es hablar un poco de la historia del juego y sobre todo de las cosas que presenta en su momento el juego, por qué es innovador o qué es lo que lleva a la mesa de juego, pues ya sea pues, un juego, un suplemento, unos, incluso estos juegos como estos que hacían como estos que hacía de la primera época de Steve Jackson, de The Fantasy Trip, que casi eran como microsistemas de combate, eran más para coger miniaturas y pelearte, más que estar jugando a rol, ¿no? Y pues habla de todas sus peculiaridades, un poco de la historia de todo lo que es de cómo se ha ido desarrollando el juego y principalmente eso también, o sea, intenta como dar unos puntos muy en concreto y decir, este juego fue importante por esto, en el caso, por ejemplo, de RuneQuest, es por un sistema de habilidades, la primera vez que aparece un sistema de habilidades unificado realmente, o sea que todas las habilidades funcionan igual y que se pueden mejorar con experiencia. Travel ya lo había hecho anteriormente, pero no estaba del todo tan desarrollado como lo que pasó con RuneQuest. Se habla pues de todo, de suplementos importantes, por ejemplo, todas estas, las series de módulos G, D y Q de Dungeons and Dragons avanzado. Se habla pues de todas las peculiaridades de cómo se han creado estos módulos, qué son, cómo se han ido incluso remasterizando con el tiempo versiones nuevas. Se habla de todo el tema también, pues eso, cosas como Cults of Prax, Cults of Terror, digamos, todos estos suplementos de Chaosium que crean religiones para el mundo de Gloranta. Bueno, como podéis ver, es súper exhaustivo. Ya en los 80 habla pues tanto de pues, cosas tan curiosas como el juego de rol de Dallas, que era casi, claro, es que era un juego que se sacó pues para aprovechar un momento en el tiempo, ¿no? Como fue pues todo este gran ascenso de la soap opera, ¿no? Y de quién dispara a JR. De hecho, el juego salió antes de que se supiera quién había disparado a JR. Y era un poco como eso, ¿no? Es uno de los primeros juegos que realmente pues lleva una especie como de narratividad en la mesa, pero casi de manera como por accidente, casi, ¿no? O sea, realmente es algo como muy extraño, ¿no? Lo de este juego también habla, pues, nada, de otros casos como lo de Deities and Demigods y todo el follón que hubo con los dioses Lovecraftianos y de Murkoch, los derechos y demás, la llamada de Tulu, que se nota que es uno de sus juegos preferidos, cosas como Thieves Wall, más Stormbringer, bueno, o sea, como podéis ver, toca muchísimas cosas de los 80, Rolemaster, Star Wars, GURPS, todo, como ya digo, está como podéis ver, los artículos no es que sean excesivamente largos, como podéis ver, este GURPS son estas dos columnas de aquí y estas de aquí, pero creo que en general lo que hace Horvath es sintetizar muy bien qué es lo que hace especial un sistema, qué es lo que hace especial una publicación, cosas locas como este Phoenix Command, que era un sistema de combate de armas absolutamente loco que contemplaba un montón de temas de resistencia al viento, calibres, 70.000 localizaciones de daño, una de estas cosas ultra realistas, ultra simulacionistas de los 80. Y lo que hace es, no sé, sintetizarlo muy bien. No es un libro de historia exhaustivo, pero creo que está muy bien, primero que está muy bien documentado. Quizá un libro de historia mucho más exhaustivo sea la colección de libros Designers and Dragons de Shannon Appelcline, que el propio Horvath ya habla de ellos aquí, dice bueno, que han sido una gran fuente de documentación, que son unos libros que aparecieron ya tranquilamente, pues en 2013, ya hace 11 años, que ya va tocando que Appelcline haga el libro de la década de los 10. Hizo uno de los 70, otro de los 80. Bueno, hay un libro, pues por cada capítulo de este libro hay un libro de Designers and Dragons. No es tan exhaustivo como Designers and Dragons, pero es que tampoco lo pretende, yo creo. Lo que quiere hacer es dar una visión, hacer una visión muy particular de ciertos tipos de juego, pues eso, de las cosas que ha descubierto Horvath con el coleccionismo. También está guay, nunca se queda. Lo que me gusta es que este libro no se vaya por las batallitas, porque otros libros de juegos de rol que he leído sí, hablan de juegos, pero el autor siempre acaba explicando sus puñeteras batallitas. Aquí Horvath se queda tranquilo y dice, no, no, vamos a hablar del juego, vamos a hablar del contexto histórico y del porqué, ¿no? Muy interesante, la verdad. Bueno, los 90, obviamente, omnipotente Rift. Se habla también, pues, obviamente, del mundo de tinieblas, aunque aquí se nota que Horvath hay algunas cosas que no las tocó tanto, el tema mundo de tinieblas, se le nota. Quizá a lo mejor lo que menos me gustó del libro
bueno, pues eso es una cosa que la considero como muy estadounidense y una cosa que siempre me ha dado como un poquito de cosa, que es este rollo de intentar ser correctos en muchas cosas constantemente y le lleva pues a decir, bueno, es que este juego tenía unas ciertas insensibilidades culturales cuando hablaba de ciertas cosas, luego habla de lo chungo que es Sol Oscuro, de lo que es Dark Sun también, con el tema de lo de la esclavitud y lo del posapocalipsis y tal. También dice que, por ejemplo, Raid de Mundo de Tinieblas le parece un juego que le parecería no solo injugable por el tema del sistema y de la separación entre la parte del fantasma que tú llevas, que es la personalidad, y luego la sombra, que es la parte malvada, que bueno, si habéis jugado Raid o habéis intentado, ya sabéis cómo va, sino por todo el tema de que Estigia se mantenga única y exclusivamente, el mundo de los muertos se mantenga única y exclusivamente vivo gracias bueno, muerto en este caso, gracias a la esclavitud. Lo veo un poco, como decimos aquí los catalanes, un poco perapuñetas. O sea, tampoco hay que estar. Es que esto era así y esto era así. Es una cosa muy de Estados Unidos, muy del rollo, ay, como de pedir perdón por las cosas que tú no has hecho. Lo ha hecho otra gente, lo hizo hace muchos años. Y probablemente, y claro, y esa gente, pues sí, claro que eran insensibles, algunas cosas eran culturalmente insensibles, pero quizá nos estamos yendo un poco del tema de que todos los juegos, todo es ficción, por lo tanto, no importa. Culto es un juego que toca temas horripilantes, pero por ejemplo, a él no le parece tan, pero claro, como no está el tema de esclavitud ni hay temas culturales, pues le entiendo hacia dónde quiere llegar, pero quizá a lo mejor me parece demasiado. Me parece demasiado. Pues no sé, creo que es un poquito eso, de puñetero el estar pues contemplando todo el rato esto, ¿no? A ver, hay una cosa en este libro, por ejemplo, no habla de Tecumel, por ejemplo, que es un juego que es importantísimo, pero porque, bueno, supongo que los que sigáis todo el tema de historia de juegos de rol, ya sabéis que el autor, al M.A.R. Baker, se le descubrió que había tenido ciertas conexiones, pues, con grupos nazis, aquello, en fin, ¿no? Así que, bueno, que sí, que tampoco vas a poner las cosas que ha hecho un nazi. Bueno, pues a ver, yo estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, al menos por un disclaimer, y lo hice al principio, no voy a hablar de Tecumel por eso. Bueno, en fin, todo eso, como digo, es una cosa como muy idiosincrática de Estados Unidos, que creo que lamentablemente estamos pillando en algunas cosas en este país de eso. O sea, el ponernos tan finolis con la ficción que nos ofenda todo. Es como, y os lo dice una persona, o sea, una persona que ha sido educada por lo general como yo, que ha sido educada en la igualdad de todas las personas y el no meterte con nadie por ser diferente a lo que eres tú. O sea, quiero decir, esto no es fachalandia, ¿vale? O sea, pero me toca un poco las narices esa especie de reacción contra la ficción. Por lo demás, el libro excelente, como ya veis, los 2000, eso, el reinado de Dungeons and Dragons tercera y 3.5, luego Robin Lowe's con Hero Quest, Hero Wars y todos los cambios narrativos que supusieron este juego, y luego a partir de aquí ya empieza a hablar de toda la explosión indie de The Force, todo el tema de Sorcerer, Universalis, juegos como Inspectres, que es uno de mis juegos indie de la época preferidos, Fate, ya la llegada de Savage Worlds como sistema universal más moderno, y luego ya todo el retrocloneo de los 2000 y ya de los 2010 cosas como Osric y demás, y acaba casi como en esta última parte, a partir de cuando habla de Mort Borg y tal, que es un juego del que he oído hablar mil, pero tampoco me interesa mucho, pero bueno, ya llega todo el tema de juegos como Electric Bastion Land y tal, ya acaba con un artículo hablando de fanzines, de todo esto, los cines estos nuevos que se están haciendo, que incorporan, por ejemplo, Goblin Bill Gazette, no sabía de su existencia, y cuando he leído he dicho, esto para mí, me he comprado los PDFs y dije, porque me parece interesantísimo lo que propone este juego, y, y es como que cierra el círculo, Horvath, ¿no? Aquí en esta parte del libro es como que te dice, bueno, pues todo empezó o sea, realmente D&D empezó como algo absolutamente fancinero, y que luego, con el tiempo, lo que pasó es que toda la gente que no le parecía bien cómo Gygax y Arneson habían desarrollado esas reglas y que estaban explicadas como el orto, porque todo el mundo lo dice, y pues decidieron empezar a cambiar, a hackear ese sistema, a hackear D&D,
y con ello pues crearon toda la industria de los juegos de rol, como podéis ver, pues es muy interesante. Es un libro que está muy bien, ahora es carillo, ¿eh? Me ha salido por casi 50 pavos, lo que pasa es que es un libro de estos para tener tranquilamente pues en la mesa, en la mesita de café, del café, ya sabéis, ¿no? Como los libros aquellos que, como el libro aquel que hizo Kramer en Seinfeld, ¿no? Sobre un libro de café sobre mesitas de café, ¿no? No es tan específico, pero es un libro de estos que, bueno, pues que es aparatoso, es grande, pero al mismo tiempo también es muy, muy interesante de leer. Y así que nada, pues después de todo esto me despido de todos vosotros y vosotras y nos veremos en el próximo episodio de La Chota, ya sea audio, vídeo, lo que vaya saliendo. Hasta la próxima.